Aviso que la clase empezó a ser grabada, ¿vale? Ya, ahora sí, perdón. Esto de estar en vivo. Como decía, vamos a hacer un repaso por el módulo número 6, principales cambios en la adolescencia. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre el estado nutricional y la pubertad? ¿Se acuerdan que la semana pasada lo comentábamos? Decíamos cómo influía el estado nutricional o del adolescente, cómo este influye, no sé, pues decíamos, a más gordito, un poco se le iba, de alguna manera se le adelantaba su desarrollo. Por ejemplo, aquí dice, desde siempre es conocida la relación entre el estado de nutrición y el inicio de la pubertad. Existe una relación muy estrecha entre el metabolismo y reproducción, perdón, debido a las señales periféricas que informan el estado nutricional del organismo al cerebro, de tal forma que la obesidad se relaciona con adelanto puberal y la desnutrición con retraso puberal. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que finalmente como las señales que se envían al cerebro es que el cuerpo está grande, que el cuerpo resiste. Para este cuerpo, para mantener, entre comillas, este cuerpo, se necesita tanta ingesta de alimentos. Por ende, el cerebro lo interpreta como que ya, el cuerpo está preparado para este cambio hormonal. ¿Sí? Eso es lo que pasa principalmente. Y lo contrario, en el caso de cuando son niñitos más bien flaquitos, como medio pollo, como se podría decir, el cuerpo lo interpreta al revés, como que el cuerpo de esta persona es muy débil. Es muy inmaduro todavía para resistir estos cambios hormonales, los más bruscos, ¿ya? Por eso también el retraso. Y ahí está la correlación directa, ¿ya? Crecimiento y maduración física. Los cambios físicos en la pubertad son aceleración y desaceleración del crecimiento, cambios de la composición corporal con el desarrollo de órganos y sistemas, adquisición de la masa ósea, así como la maduración sexual, gónadas, órganos reproductores y caracteres sexuales secundarios. Crecimiento y desarrollo puberal. Esto es bien biológico, bien preciso. El comienzo y la progresión de la pubertad puede variar, como ya se ha comentado anteriormente, de un adolescente a otro con un amplio rango de normalidad. En el estudio longitudinal de la Fundación Andrea Prader, ya, realizado en Aragón entre el 1982 y el 2002, la edad de inicio de desarrollo mamario era de los 10,6 a un año, ¿ya? Es decir, entre los 10 y los 11 años, mientras que la edad media del desarrollo testicular entre los 12 13 años, ¿ya? Y en el caso de la niñita, de presentarse la menstruación entre los 12 y 13 años, ¿ya? Pero yo creo que aquí todos hemos sido testigos, como docentes, como participantes de un aula, de un colegio, que efectivamente niñitas ya de 11 años, un año diría que un año menos, un año y medio menos, hasta 10 ya algunas niñitas presentan sus primeras reglas, de alguna manera, o ya lo viven, ya lo sienten, o ya es parte de sus hábitos. ¿Está ahí? Es como, y claro, hay una directa correlación entre el físico de esta persona. ¿Ya? Cambios de la composición corporal y el desarrollo de órganos y sistemas. El aumento de peso durante el estirón puberal llega a suponer alrededor el 50% del peso ideal del adulto. Las mujeres acumulan más grasa que los hombres y en esto predomina el crecimiento óseo y muscular, produciendo al final del crecimiento un cuerpo más magro. En la edad adulta, los hombres tienen un porcentaje de grasa entre el 12 y el 16, mientras que la mujer entre el 18 y el 22. Se pensaba que para la adolescencia inicial, el cerebro había logrado ya casi su tamaño adulto. Hoy sabemos desde los trabajos de Gibb que el cerebro madura de forma intermitente de la parte posterior a la anterior y no completa su maduración hasta los 25-30 años. Y depende de tres grandes procesos para que esto ocurra: el rápido crecimiento neuroglial y la formación de nuevas conexiones sinápticas, la eliminación selectiva o poda de la sinapsis menos eficiente, lo que no se usa se elimina, y
la mielinización de los axones para facilitar y hacer más rápida la transmisión neuronal entre las diferentes partes del sistema nervioso, lo cual no se completa hasta los 25-30 años. Se ha observado que las zonas del cerebro adolescente que buscan la recompensa se desarrollan antes que las zonas relacionadas con la planificación y el control emocional, es decir, corteza prefrontal. Lo cual significa que la experimentación, exploración y asunción de riesgos durante la adolescencia son más de carácter normativo que patológico, ¿ya? También sabemos que el cerebro adolescente tiene una gran capacidad de cambiar y adaptarse. Eso implica que existen posibilidades reales de mejorar situaciones negativas que se produjeron en los primeros años de vida, ¿ya? En pocas palabras, esto quiere decir que perdón, los adolescentes, por su desarrollo cognitivo neuronal, finalmente buscan más bien la sensación de bienestar o de placer, ¿ya? Eh, como dice aquí, desde la recompensa, ya que es una palabra más bien positiva, que más que era planificar o el controlarse, ¿ya? Em, por ende, como dice aquí, o como dice el texto o el estudio, por ende, hoy se entiende que es un comportamiento más bien normal, ¿sí? Esto de que por esto de que buscan la recompensa o el placer, claro, salen a explorar, salen a experimentar, y para ello implica asumir ciertos riesgos. Riesgos que hablábamos el otro día de, no sé, tener acceso a sustancias tóxicas, de accidentarse más rápido, del embarazo adolescente, cosas por el estilo, ¿ya? Lo bueno de todo esto, como dice aquí, que el cerebro adolescente tiene una gran capacidad de cambiar y adaptarse, lo cual implica que existen posibilidades reales de mejorar situaciones negativas que se produjeron en los primeros años de vida. Es decir, aún estamos a tiempo, como se podría decir, para resignificar el mundo para este adolescente y ayudar en su proceso de resiliencia, ¿ya? Es decir, si tuvo una mala infancia, hasta la adolescencia nosotros podríamos ayudarlo a resignificar los hechos, ¿ya? Y que estos no le afectan de manera significativa en la adultez, ¿ya? Que pueda convivir con ellos. em, pero ahí en esta etapa es como lo fácil de hacer. Sigue siendo fácil. Ya luego en la adultez es mucho, mucho más complejo. Mucho más complejo. ¿Ya? Aquí es donde existe como la última oportunidad de hacerlo por la plasticidad, nada más que por aquello. ¿Ya? La maduración sexual. Importante, revisar. Los cambios más llamativos tienen lugar en la esfera sexual y se culminan con la adquisición de la fertilidad. La edad cronológica tiene poca correlación con la maduración sexual y el crecimiento puede ser muy variable. Por ello, es necesario conocer en todo adolescente el índice de maduración sexual, que se evalúa mediante los estadios de Tanner y se basa en el desarrollo de los órganos genitales y caracteres sexuales secundarios. Esto permite diferenciar la pubertad normal de la patológica, ¿ya? El primer signo de desarrollo puberal en las chicas o las mujeres es el aumento del botón mamario, que puede iniciarse entre los 8 y 13 años, junto con el aumento de la velocidad de crecimiento y acontece en una edad ósea de 11 años. Antes de los 8 años hablamos de pubertad precoz y después de los 13 de pubertad tardía. Recordar que estos son más bien números estadísticos, ¿vale? Promedios, ¿ya? El pico de máxima velocidad de crecimiento ocurre relativamente temprano, mientras que la menarca o menstruación es un evento tardío, suele presentarse unos dos años tras la telarquía y señala, en general, la disminución del crecimiento. En el 60% de las mujeres ocurre en el cuarto estadio de Tanner. La edad media, en el caso de España, ocurre entre los 12 y los 13 años. La mejor referencia sobre su inicio en la edad de menarquia es la de la madre y sus hermanas, ¿ya? Es decir, su familiar es directo para un poco hacer un cálculo, por decir de alguna manera. El crecimiento tras la menarquia puede ser variable entre 4,3 centímetros, ¿ya? 10 y 10,6 centímetros
teniendo una media de 7 centímetros promedio de crecimiento. La duración media de la pubertad, en el caso de las mujeres, es de 4 años. ¿Ya? En el caso de los varones, la pubertad puede suceder 2 años más tarde que en el caso de las mujeres, y por ello, estas parecen ser más maduras físicamente que sus compañeros. El primer signo de desarrollo puberal, en el caso de los hombres, es el aumento del volumen testicular, así como el enrojecimiento y rugosidad de la bolsa escrotal, que puede empezar entre los 9 y los 14 años. Y acontece, perdón, a una edad ósea de 13 años. Antes de los 9 hablamos de pubertad precoz y después de los 14 de pubertad tardía. El volumen del, el volumen de 4 milímetros, orquídímetro de Prader o longitud de 2,5 marcan el inicio puberal, ¿ya? Es seguido por el crecimiento del pene y la pubis. ¿Mm? Adquisición de la independencia en el medio familiar, ¿ya? Lo que hablamos principalmente anteriormente tiene que ver con los principales cambios que se generan en la adolescencia, sobre todo los primeros 4 o 5 años, tiene que ver con los cambios más bien de maduración sexual. ¿Ya? Ahí está los principales cambios. ¿Ya? En cuanto a los deseos y lo que buscan, es distinto en este caso. Como dice aquí, durante la fase temprana de la adolescencia existe un menor interés en las actividades paternas y un mayor recelo a la hora de aceptar sus consejos o críticas. Se produce un vacío emocional que puede crear problemas de comportamiento, en ocasiones manifestado por una disminución del rendimiento escolar. Hay una búsqueda de otras personas a quien amar. El comportamiento y el humor son inestables. La adolescencia media aumenta los conflictos con los padres y se dedica más tiempo a los amigos. Al final de la adolescencia, el joven se integra de nuevo a la familia y es capaz de apreciar mejor los consejos y los valores de sus padres. Algunos adolescentes dudan a la hora de aceptar las responsabilidades de la madurez, tienen dificultades para conseguir la independencia económica y continúan dependiendo de su familia y amigos. Esto tenía que ver cuando vimos el módulo anterior del inicio de la pubertad entre los 10 y los 13 años, ¿se acuerdan? Esto que ya nos empezamos como un poco querer diferenciar de la familia, ¿cachai? Luego ya se profundiza aún más entre los 14 y los 18 años, ¿ya? Que es como la adolescencia media. Que ahí hablamos de que ya empezamos a pololear, tenemos mayor interés por el sexo opuesto, ya empezamos a subir conducta más de riesgo en esta exploración. Generalmente choco mucho con mi familia, la adolescente choca ahí con los integrantes, con sus papás, no engancha tanto, quiere ser más independiente. Tal vez ya no quiere ir al cumpleaños de todos los primos, o no sé, pues cosas por el estilo. ¿Ya? Y después ya la adolescencia tardía, cuando ya estamos cerrando la adolescencia entre los 18, 19, 20 años. Efectivamente, hay como un reencuentro, como se podría decir, de como volver a aceptar los consejos de la familia, a identificarse más con los valores de la familia o de las figuras paterna y materna. Eh, Importante, alguien podría decir, hoy, si tuvo una mala adolescencia, generalmente uno igual termina muchas veces compartiendo un espacio o ciertas conductas o ciertos valores. Tal vez no al 100%. ¿Ya? Pero sí pueden haber conductas, pensamientos, valores que se asemejan. ¿Vale? Toma de conciencia de la imagen corporal y la aceptación del cuerpo. Durante la fase temprana, debido a los cambios físicos puberales, el adolescente experimenta una gran inseguridad sobre sí mismo. Se siente extraño dentro del nuevo cuerpo, lo que genera preocupación respecto de su apariencia ni atractivo y se hace que se pregunte continuamente si es normal. Se compara a menudo con otros jóvenes y experimenta un creciente interés sobre la anatomía y la fisiología sexual. Durante la fase media se va produciendo la aceptación de su cuerpo, con intentos de hacerlo más atractivo. Debido a la influencia social, en esta etapa pueden aparecer trastornos alimentarios. En la adolescencia tardía se ha completado el crecimiento y el desarrollo puberal.
y los cambios han sido aceptados. La imagen solo se preocupa si se ha producido alguna anomalía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos no solo de los cambios sexuales, perdón, de maduración sexual o el estado emocional, esto igual influye en la propia imagen que construye perdón, el adolescente sobre sí mismo. Y esto indudablemente queda muy reflejado en, no sé, uno crece un poco, uno no crece muy, de manera muy equilibrada. Yo recuerdo a mi hija a los primeros años que se empezó a desarrollar, le da vergüenza de sus compañeros, como, y es como muy normal, un poco, es muy propio de los adolescentes, si uno los mira en general, tienden a esconderse, al principio usan ropa muy ancha, muy oversize, como se le dice ahora, y después va viniendo estas aceptaciones, después uno va como aceptando su cuerpo, ¿sabes? Como, al igual como su estado emocional, ¿ya? Ahora, sí te puede pasar que de repente en este que desarrollaste, creció tu cuerpo, no sé, hay gente que le cuesta aceptar tal vez algunos cambios, no sé, te crecerán más las piernas, quedaste como más mulón o con mucho muslo, en el caso de las mujeres, o potón, así como se dice, eh, o de nariz más ancha, o mucho acné. Es muy común en los adolescentes el que se desarrolle el acné. Eh, Evidentemente eso influye en querer trabajar en la propia imagen. No tiene que ver con aceptarla, sino como cómo encontrar la manera de ser más atractivo. Un poco eso. O sacarme mejor partido. Va un poco como por ahí. En la fase temprana de la adolescencia existe un gran interés por los amigos del propio sexo, cuyas opiniones adquieren gran relevancia. El detrimento de los padres, en detrimento, perdón, voy de nuevo. En la fase temprana de la adolescencia existe un gran interés por los amigos del propio sexo, cuyas opiniones adquieren gran relevancia en detrimento de la de los padres. ¿Ya? Es decir, escucho más consejos de mis amigos que de mis propios padres. Esto puede suponer un estímulo positivo, ¿ya? Si es que son amigos que se tienen práctica o interés por el deporte, la lectura, y pueden ser también más bien un estímulo negativo porque pueden ser más personas que les guste el alcohol, las drogas, etcétera. Siente ternura hacia sus iguales, lo que puede llevarlos a tener sentimientos, miedos o relaciones homosexuales. ¿Ya? En la adolescencia media es muy poderoso el papel de los amigos. Se produce una intensa integración del adolescente en la subcultura de los amigos, de conformidad con sus valores, reglas y forma de vestir, en un intento de separarse más de la familia. También se produce una integración creciente en relaciones heterosexuales y en clubes de amigos, espacios, grupos sociales, digámoslo. En la fase tardía de la adolescencia, el grupo va perdiendo interés, los amigos, es decir, en este caso. Hay menos exploración y experimentación y se emplea más el tiempo en establecer relaciones íntimas, como en este caso, formar pareja. ¿Ya? Esto es un poco en lo concreto lo que significa estas fases de la adolescencia. ¿Ya? Establecimiento de una identidad sexual, vocacional, moral y del yo. En la fase precoz, al mismo tiempo que se producen cambios físicos rápidos, empieza a mejorar la capacidad cognitiva del adolescente, que evoluciona desde el pensamiento concreto, lo que hablábamos en clases anteriores, como blanco y negro, bueno y malo, al pensamiento abstracto flexible, lo que da lugar a un creciente autointerés y fantasías. Se establecen objetivos vocacionales y reales o ideales, ya como ser una estrella de rock, ¿ya? Y tiene una mayor necesidad de intimidad, ¿ya? Por ejemplo, algunos comienzan a escribir o comienzan a disfrutar más bien estar solos. Emergen los sentimientos sexuales o de atracción al otro. Existe una falta de control de impulsos que puede derivar en desafíos a la autoridad y un comportamiento mucho más arriesgado, ¿ya? Por eso decíamos, importante aquí acompañar al adolescente. Saber lo que hace, acompañarlo. En la adolescencia media van aumentando la capacidad intelectual,
y de creatividad. Y amplían el ámbito de los sentimientos con una nueva capacidad para examinar los sentimientos de los demás. Tienen menos aspiraciones idealistas, notan sus limitaciones y pueden sentir baja autoestima y depresión. También aparecen los sentimientos de omnipotencia e inmortalidad, que pueden llevar al adolescente a conductas arriesgadas. Accidentes, drogadicción, embarazos, infecciones de transmisión sexual, suicidios, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de esta sensación de inmortalidad, es porque el adolescente cree que no le va a pasar nada. Es muy común que el adolescente tú le digas, oye, abrígate que hace frío afuera. No pasa nada. ¿Cachai? O tómate un Uber, o tómate una micro, no andes caminando en la calle hasta hasta altas horas de la noche. Y generalmente el adolescente te dice, mamá, papá, no pasa nada. Es como muy común aquello. ¿Ya? A eso se refiere como esta sensación de omnipotencia o inmortalidad. ¿Ya? Por eso uno cae, o el adolescente cae, en estas conductas de riesgo. ¿Cachai? Incluso puede pasar hasta en el deporte. Y uno piensa, ay, no, mi hijo hace deporte, bacán, bacán. Se aleja de situaciones de riesgo, se aleja bastante haciendo deporte. ¿Cachai? Pero a lo mejor haciendo deporte es más loco, es más inquieto, asume otros riesgos. ¿Cachai? En la adolescencia tardía, el pensamiento ya es abstracto y con proyección de futuro, y se establecen unos objetivos vocacionales prácticos y realistas. Se delimitan los valores morales, religiosos y sexuales, y se establece la capacidad para comprometerse y establecer límites. Se produce la independencia económica. Se debe tener presente que la adolescencia no es una época de psicopatología normal. Los problemas psicológicos y del comportamiento de los jóvenes deben ser tratados con la misma gravedad que la de los niños y los adultos. El ya se le pasará y es propio de la edad no es una respuesta adecuada por parte de los profesionales de la salud. ¿Ya? De ahí que vuelvo a insistir con el tema. Aquí es nuestra última oportunidad que tenemos con los adolescentes de hacer una corrección, de hacer no una corrección, perdón, una reparación emocional, sobre todo en aquellos adolescentes que tuvieron infancias traumáticas. ¿Ya? Y nosotros todavía estamos a tiempo en ese sentido, ¿cachai? De ser un agente contenedor, de ser un profesor que lo escucha, que lo entiende, que se preocupó por su formación, que lo estimuló, que lo motivó, ¿cachai? O no sé, ahí hay que pensar, ¿ya? No hay una fórmula. Yo siempre digo más bien ser alguien, un contenedor, alguien que está ahí para acompañar al adolescente. Influencias socioculturales, factores de riesgo y de protección. El adolescente actual no es mejor ni peor que de otras épocas pasadas. Su comportamiento es reflejo de la sociedad en que le ha tocado vivir. Muchos de sus problemas de salud son predecibles y su atención no está adecuadamente organizada. Es necesario prevenir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección o resiliencia. El adolescente es reflejo de la sociedad en que está inmerso. Y es evidente que el entorno y la familia han cambiado de forma radical en las sociedades actuales del bienestar. Los jóvenes son consumidores de moda y tecnología, ropa, cirugías, teléfonos móviles, vehículos, etcétera. Con nuevas formas de ocio y entretención. Botellón es como embriagarse, internet, drogas, explotación de su propio cuerpo. ¿Ya? Y la cultura del ocio, el hedonismo y el egocentrismo han sustituido al esfuerzo personal. Su comportamiento en casa ha cambiado. Hoy se permite tal vez, no sé, o se acepta más el aislamiento, ¿ya? Que es decir, finalmente están en la pieza conectados a sus celulares o a sus computadores, ¿ya? Como dice aquí, aislamiento o redes sociales. El tamaño y la estructura de los hogares también se ha modificado. Las personas viven más, los abuelitos viven más, hay menos hijos y más tardíos. Y se ha producido, y con eso se ha reducido el tamaño de las familias. Se ha incorporado a la madre al trabajo, por ende, se
produce que los padres sean más permisivos, han aumentado también las separaciones y aparecen nuevas formas de familias, monoparentales, uniparentales, parejas sin hijos, homosexuales, los tuyos, los míos, los nuestros, etcétera, etcétera. La familia, que es el principal apoyo del joven, es una estructura social y cultural que hoy por hoy se encuentra en crisis. Todo ello conlleva a importantes repercusiones para el desarrollo y la salud integral del adolescente. Cuando hablamos de que las familias están, el concepto de familia está en crisis, esto no tiene que ver que las familias tienen que haber un papá, una mamá, un hijo, una hija, ¿ya? O dos o tres hijos. No tiene que ver con eso. Cuando se habla como de, de la familia como primera fuente, como estructura social y cultural, tiene que ver que hoy las familias han perdido mucha capacidad de influencia en los propios niños y adolescentes. Esto se ha visto sustituido por el uso de las redes sociales, el acceso indiscriminado a Internet y a todo lo que Internet provee, ¿ya? No es solo redes sociales, es un mundo de información que es muy fácil perderse, ¿ya? Más a estas generaciones que nacieron con Internet. Yo tengo 42 años y no nací con Internet. Alcancé a conocer la máquina de escribir antes del computador. ¿Cachai? Entonces, evidentemente, son mundos distintos. Son adolescentes que son reflejo de lo inmediato, nomás, de estar hiperconectados, ¿ya? Y lo que pasa en un lugar, al otro lado del mundo, les afecta por igual a ellos, ¿ya? Y de hecho construyen su mundo dentro de las redes sociales. Es muy llamativo cómo se hace, ¿vale? Em, de ahí que, claro, efectivamente se habla que las familias están en crisis, porque antes existían los tiempos de calidad, donde los papás efectivamente pasaban más tiempo con los hijos. Tal vez porque la mamá no trabajaba. No estoy diciendo que, que la mujer trabaje sea malo, porque también las políticas, las políticas sociales de los países, en el caso de Chile, generalmente están pensadas para estructuras familiares, tradicionales. Entonces hoy cuesta, se han hecho esfuerzos, se han hecho cambios, por algo en los colegios ya no te, ya la mayoría de los padres son bienvenidos, tal vez los colegios privados mantienen ciertas reglas, ¿cachai? Eh, pero la mayoría de las veces se produjeron muchas discriminaciones, sobre todo en tiempo pasado, justamente por no ver estas políticas de Estado un poquitito más integradas, ¿cachai? Más diversas. Y hoy eso es lo que hoy se está tratando de hacer con estos conceptos de diversidad, inclusión, ¿cachai? Como aceptemos todo, ya somos, estamos tan diversos, bueno, hagamos política para todos finalmente, y no solo por una mayoría. Porque resulta que esa minoría hoy también se está convirtiendo en la mayoría. ¿Ya? Dudas, consultas, comentarios hasta acá. Sí, no, tal vez. Escucho. Nada, nada. Consultas, comentarios, algo. Está todo claro, profesor. ¿Todo clarísimo? Ya, perfecto, chicos. Es la idea. Me quedo tranquilo. Vamos con el módulo 7, nuestro penúltimo módulo. Educación emocional y contención emocional. El objetivo de hoy, detectar posibles patologías presentes en la infancia y la adolescencia. ¿Ya? Vamos con algunas definiciones. Características de la psicopatología infantil. Un niño no suele interpretarse a sí mismo como necesitado de ayuda, sino que son los padres, profesores, pediatras, etcétera, etcétera, los que detectan la conducta que entienden como inadecuada y solicitan la intervención de un experto. Según Evan y Nelson, hay que considerar la edad y el grado de desarrollo alcanzado por el niño o la niña a la hora de realizar un diagnóstico.
¿ya? Y de elegir un tratamiento. Se debe enfatizar por parte del terapeuta eh, al tera- por parte del terapeuta el énfasis en la observación y el registro de las conductas manifiestas. Es decir, la especificidad de la conducta en relación con las situaciones es tanto mayor o cuanto menor es en la edad del niño. Hasta los 10, 11 años, los niños no adquieren las habilidades de autoobservación y evaluación, posibilidad muy limitada para realizar registros psicofisiológicos. La conceptualización de una conducta como problemática, tanto por defecto como por exceso, está relacionada con la concepción que tienen los adultos del problema. ¿Ya? Antes de seguir avanzando, es importante, chiquillos, chiquillas, cuando nosotros hagamos diagnósticos o hagamos observaciones como inspectores o asistentes de aula, perdón, perdón, estoy entrando un resfrío, no se va a estar, como dicen los textos, cuidado con las etiquetas. ¿Sí? Me pasa mucho hoy por hoy con el concepto TEA, ¿sí? O los TEA, los autistas o los espectro autistas. ¿Sí? Hoy como es muy fácil, así como muy a la ligera, no, este niño es TEA, este niño es TEA, y, y todos somos TEA, como que está de moda. Tener cuidado nomás. ¿Sí? Es como, yo más bien haría observación y acompañamientos al estudiante para entender bien la conducta. ¿Sí? Antes de el diagnóstico. Aquí me adelanto un poquito. Es importante aquí entrevistarse con los padres, conocer al adolescente, hablar con el adolescente, ¿cachai? Tratar de entender de dónde viene o el adolescente o el niño, este desvío, ¿cachai? Esta conducta anómala. Cuando definamos también la conducta anómala, es importante también de quién la está viendo, ¿ya? Es sumamente importante aquello. ¿Quién está viendo esta conducta? ¿Ya? Porque aquí también se pone un poco, también, para darle objetividad al diagnóstico, chiquillas, también tengo que yo tener una mirada lo más científica u objetiva posible. Esto va más allá de lo ético y lo moral. Esto va más allá de los valores cristianos que tenga, o valores republicanos, o valores, no sé, X, más racionales respecto a ciertas conductas, ¿ya? No vamos a entrar en los extremos, porque evidentemente hay extremos donde, no sé, si yo veo conductas, no sé, conductas de acoso, muy sexualizadas, muy corta edad, evidentemente ahí es muy claro, pero otras no son tan claros, ¿cachai? Entonces ahí yo insisto, si yo veo algo, preguntar, preguntar, averiguar, entrevistarse con los profesores, o con otros profesores, con sus compañeros, con el mismo estudiante, con la familia del estudiante es importantísimo, ¿ya? Porque como les decía, sobre todo a edad muy temprana, los niños no ven lo bueno y lo malo en sí mismo, ¿ya? El niño más bien es muy oscilante en sus pensamientos y depende mucho de lo que les digan los otros, muy influenciable, ¿ya? Importante, por eso decía yo, cuando queramos hacer análisis, observemos mucho, hagamos análisis estadístico, como dice aquí. Si hay ciertas conductas que son llamativas, registremos, anotemos, ¿cachai? ¿Cuánto se presenta en cantidades o cuántas veces no se presenta una conducta esperada? ¿Ya? Todo eso ir anotándolo, registrándolo, ¿ya? Y buscarlo, leyendo. Yo ahí les recomiendo mucho el DSM-4 si es que les interesa. O usen Google o usen inteligencia artificial. Hoy tenemos esa ventaja, tenemos la información muy a mano. Entonces ahí, generalmente cuando uno busca definiciones, viene esta estadística de cómo hacer el análisis. ¿Vale? Chiquillas, yo tengo 14 minutos para las 8. ¿Ya? Vámonos de break hasta las 8 y continuamos. Dale, avísenme, confírmenme. Ya, profe.
Estupendo. Ya. Nos conectamos a las 8 de nuevo.
Ya, chiquillas, ¿seguimos? ¿Parece? Nos pasamos en 2 minutitos. ¿Se está viendo, cierto, chiquillas? Sí, profe. Muchas gracias por la respuesta. Ya, como habíamos leído anteriormente, chiquillas, nosotros, como decía aquí, un niño no suele interpretarse a sí mismo. Muchas gracias, Paloma. Por ende, hay que solicitar la ayuda de un experto en la materia. ¿Ya? Temas a considerar: la edad y el grado de desarrollo alcanzado por el niño o la niña. ¿Ya? Importante a la hora del diagnóstico. ¿Ya? Y dentro de aquello, importante la observación como observación y registro como principales fuentes de información. Ver la cantidad de las veces que se hace, que se repite, o se presenta una conducta o no se presenta, ¿ya? Cuando sí debería hacerlo. Y es muy importante la edad, porque si es bajo los 10 años, hay muy pocas posibilidades que el niño tenga una capacidad de autoobservación, ¿ya? Esto no es que el niño sea tonto, finalmente tiene que ver con un desarrollo cognitivo. O sea, a partir de los 13 a partir de los 10 13 años, recién comienza el pensamiento abstracto, lo que anteriormente lo dijimos, ¿ya? Y por último, la conceptualización, como dice aquí, de una conducta como problemática, tanto por defecto, que no está, o por exceso, hay mucha de esta conducta, está relacionada con la concepción, con el origen que tienen los adultos respecto a ese problema. ¿Ya? Importante eso. También es importante saber quién está haciendo el diagnóstico, no el experto, sino quién lo está manifestando, pidiendo. ¿Vale? Grupos de diagnóstico de la psicopatología infantil. Retraso mental se caracteriza por una capacidad intelectual, desarrollo mental, por debajo del promedio. Coeficiente intelectual promedio, modo general, 70 puntos o inferior. Cabe destacar que la inteligencia, que es lo opuesto al retraso mental, se da de forma homogénea en la población. Trastornos generalizados del desarrollo consisten en profundas deficiencias generalizadas en múltiples áreas del desarrollo. Aquí podemos encontrar trastornos autistas, ¿ya? Afección relacionada con el desarrollo por diferencias en el cerebro. No. Afección relacionada con el desarrollo por diferencias en el cerebro. Afecta la comunicación y la forma de percibir las cosas. Trastorno de red, mutación genética poco frecuente que afecta al desarrollo cerebral de las niñas, pierden la coordinación y el habla y la capacidad para usar las manos. Trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo, aparece antes de los 3 años y se caracteriza por una pérdida drástica del funcionamiento de la conducta y el desarrollo. Trastorno de Asperger, trastorno del desarrollo generalizado no especificado. Alteración profunda y grave en tres de las principales áreas del desarrollo del niño: la comunicación, la interacción social o la existencia de un comportamiento, actitudes o intereses estereotipados. ¿Ya? Son como los 5 grandes grupos donde podríamos encontrar algún trastorno del desarrollo en el caso de los niños y adolescentes. Tenemos los trastornos del aprendizaje. Rendimiento académico por debajo de lo esperado para la edad, nivel de inteligencia y enseñanza recibida. ¿Ya? Aquí podemos encontrar trastorno de la lectura, que es la discapacidad para leer, que ocurre cuando el cerebro no reconoce ni procesa apropiadamente ciertos signos. ¿Ya? Es decir, yo tengo dificultades de comprensión, ¿ya? De leer, de tener la capacidad de leer, perdón. Trastorno del cálculo, dificultades en la correcta adquisición de las habilidades matemáticas. Y finalmente, una media entre ambos es el trastorno de aprendizaje no especificado, dificultades que no encajan en ninguno de los grupos anteriores. ¿Ya? Es más bien, como dice aquí, o
trastorno del aprendizaje más bien generalizado, ¿ya? Porque incluso puede ser que tampoco tenga desarrollado la inteligencia kinésica, por ejemplo, de tener la capacidad de aprender nuevos movimientos, ¿ya? Trastornos de la comunicación. Relacionados con el déficit en el lenguaje y en el habla, estas incluyen trastornos del lenguaje expresivo, capacidad por debajo de lo normal en cuanto a vocabulario, decir oraciones complejas y recordar palabras. Tartamudeo, trastorno del habla que involucra problemas frecuentes en la fluidez normal y la continuidad del habla. Trastorno mixto del lenguaje receptivo y expresivo. Es un trastorno en el que tanto en las áreas de recepción y expresión de la comunicación puede verse afectada en algún grado, de leve a grave. Trastorno de la comunicación no especificado. No encaja con ninguna de las anteriores, al igual que los trastornos de aprendizaje. Y por último tenemos el trastorno fonológico, incapacidad de producir correctamente los sonidos o las palabras. ¿Ya? Aquí más bien hablamos de trastorno, como dice la palabra, más bien de carácter comunicacional, ¿ya? Es decir, dificultades para que tiene el niño, niña o adolescente para comunicarse correctamente con nosotros, ¿ya? Es decir, no logra comunicarse bien, no logra hilar oraciones, no logra expresar las ideas de manera correcta, ¿ya? Aquí, bueno, el tartamudeo, ¿para qué decirlo? ¿Ya? Pero en general tiene que ver con ese grado, que tiene que ver con ese tipo de trastorno, con la capacidad de comunicar, como dice aquí, relacionados, en la primera frase, relacionados con el déficit en el lenguaje y en el habla, ¿ya? Ahí están las principales dificultades. El anterior son trastornos del aprendizaje. Aquí estamos hablando de trastornos de la comunicación. Comunicarme con los trastorno de las habilidades motoras y hábitos motores. Trastorno del desarrollo de la coordinación, problemas con la coordinación motora, torpeza, retrasos en el desarrollo para sentarse, gatear o caminar. ¿Ya? Aquí cuando algunos hablan que los niñitos son medio flojos o que caminan menos, X cosas. Tiene que ver con estas dificultades, ¿ya? Con estas dificultades de adquirir habilidades que le permitan eh, coordinar el cuerpo del niño. ¿Sí? Eso. Y esto comienza a edades muy tempranas. Estamos hablando cuando comienza a caminar, cuando comienza a gatear, cuando empieza a hacer el intento por pararse. ¿Ya? Eh, Desde ahí se comienza a hacer este análisis. Trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador. Vamos con las definiciones. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Trastorno neurobiológico que implica problemas para presentar y mantener la atención. Eso. Le sumamos que es hiperactivo. Es decir, tampoco logra quedarse quieto o sentado. Ya, aún es peor porque tenemos trastornos de hiperactividad, pero sin déficit atencional. ¿Ya? Que lo estuvimos revisando la semana pasada, ¿se acuerdan? Eran solo trastornos. Este, este es como el más común. Claro. El más común o el más tratable Ujú. es la hiperactividad, pero sin déficit atencional. ¿Cachai? Porque finalmente ahí hay una sobreenergía. ¿Cachai? Y esa sobreenergía le distrae al estudiante. ¿Cachai? Pero si tú logras canalizar esa energía con tareas cortitas, con ejercicio, con baja ingesta de azúcar, podéis lograrlo. ¿Cachai? De hecho, es muy fácil entrenarlo después en la adultez. Pero cuando hablamos ya de trastornos por déficit de atención con hiperactividad, estamos hablando de una persona inquieta y que más encima no logra concentrarse. No logra. Entonces, más complejo aún, ¿cachai? Lograr que este estudiante esté quieto en la sala, ¿cachai? Partiendo por ahí, y que esté concentrado.
¿Vale? Aquí no sacamos nada poniendo los elastiquitos en la silla. ¿Cachai? Esto va más allá de eso. Trastorno de comportamientos perturbadores. Patrón de conducta persistente, repetitivo e inadecuado, caracterizado por el incumplimiento de normas. ¿Ya? Ejemplo de ello es cuando de repente algunos niños, no sé, pues están en actividades, no sé, de lectura, en silencio, y gritan, ¿cachai? De la nada, se paran de la silla. Eh, Son más bien conductas que van contra la norma, ¿ya? Como que ahí se manifiestan muy de lleno, ¿cachai? Se ríen, están inquietos, meten ruidos, ¿cachai? Eh, Usan las mesas de batería, ¿cachai? Como por ahí va, ¿cachai? Pero sobre todo cuando hay que respetar mucho la norma. Como imagínense estos niñitos dentro de una iglesia. Trastornos de pica, trastornos de la ingesta y de la conducta alimentaria. ¿Ya? Estos más bien están asociados, chiquillos, a trastornos alimenticios. ¿Ya? Trastornos de rumiación devuelven del estómago los alimentos que no digeridos o parcialmente digeridos de manera repetida e involuntaria. ¿Ya? Acá hay una conducta aprendida, ¿vale? Y es sumamente compleja, chiquillos, porque aquí entramos a trastornos de alimentación que son súper complejos de tratar, ¿vale? Y trastorno de ingesta alimentaria de la infancia o la niñez, ¿ya? Es la previa a que el niño, en este caso el bebé, tiene problemas de ingesta de comida. O sea, y no ingiere muy bajas cantidades de comida, eh, y lo que consumen son muy pocas cosas. Solo la leche de la mamá, solo un tipo de ensalada, solo un tipo de fruta, si es que, ¿cachai? Si es que. Entonces, tiene una muy mala alimentación. Y es como que es traumática la relación que tiene el niño con la comida. ¿Cachai? Tenemos los trastornos de la emoción, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la encopresis, que es la evacuación involuntaria de heces, es decir, por esta incapacidad de controlarse emocionalmente, y la enuresis, micción involuntaria mientras se duerme. ¿Vale? ¿Es normal que los niños se hagan pipí en la noche? Es sumamente normal, ¿ya? Sobre todo a edades tempranas, por frío, por consumo de algún líquido, por algún sueño, ¿ya? Pero hasta cierta edad. Ya cuando entramos a edad más de adolescente, no es tan normal, sobre todo ya a los 8 o 9 años, ya no es tan normal que un niño se haga pipí. ¿Sí? Y eso tiene que ver más bien con esta incapacidad de controlarse mientras duerme. Y ahí se desarrollan distintos tipos de estrategias, como evitar el consumo de grandes dosis o cantidades de líquido en las horas previas a dormir, por ejemplo. No agitarlo. eh, Más bien un poco por ahí como las principales estrategias. ¿Ya? Trastornos de tics son estos movimientos involuntarios. Trastornos que presentan tics vocales y o motoros. Recordemos aquí, con el máximo respeto, un poco lo que le pasaba al expresidente Piñera. Como estos tics, estos movimientos involuntarios. Trastorno de Tourette, movimientos o sonidos repetitivos no intencionados. Como el famoso taldo. ¿Ya? Trastornos de tic motores o vocales crónicos. ¿Ya? Trastornos de tic transitorios. Trastornos de tics no especificados. Tenemos otros tipos de trastornos también, como el mutismo selectivo, trastorno o ansiedad complejo de la niñez, en donde el niño habla en determinado momento cuando se encuentra seguro, relajado y cómodo. Trastornos reactivos de la vinculación de la infancia y la niñez. No se establecen vínculos saludables con sus padres o cuidadores. ¿Ya? Más bien se establecen relaciones tóxicas. Imagínense ese tipo de relación con tu hijo, ¿ya? Trastorno de movimientos estereotipados, es decir, movimientos repetitivos y sin propósito, ¿ya? Y trastorno de la infancia y la niñez y la adolescencia no especificado.
Evaluación en la psicología infantil. Importante aquí tenerlo presente. La estrategia de evaluación más utilizada es la entrevista clínica general, utilizando habitualmente entrevistas semiestructuradas, pero también existen entrevistas estructuradas que permiten recoger información más objetiva. Para esto tenemos tres formas de hacerlo. Tenemos la observación sistematizada, es una elaboración profunda de lo que se va a observar. Las pruebas proyectivas han sido ampliamente empleadas, aunque actualmente menos. ¿Cuáles son estas pruebas? Por ejemplo, el famoso test de Rorschach. No sé si alguien lo conoce. Eh, la persona, el dibujo de la figura humana, ¿ya? Y tenemos dibujar a una persona y finalmente el test de la casa, el árbol y la persona. El famoso CAT. Se ocupa harto en niños. ¿Ya? ¿Alguien conoce otro test o había escuchado hablar de estos test en sus trabajos o en otros espacios? ¿No? ¿Nadie por ahí? Ahí como dato, para que lo tengamos como información general, el test de Rorschach es el famoso test de las manchas. Es para, es para evaluar la personalidad, ¿eh? Algo Claro, así. claro. En este caso, muchos de los tests que están aquí evalúan distintas cosas. Por ejemplo, en el caso del test de Rorschach, que es de las manchas, yo más bien necesito saber, el test de Rorschach, por ejemplo, me permite evaluar la percepción de realidad que tiene una persona. Es decir, qué tan real percibimos la realidad genérica, ¿ya? Todos sabemos que percibimos la realidad de maneras distintas. Pero hay ciertas conductas, ciertas conductas esperadas frente a ciertas situaciones. O sea, más allá de que cada ser es individual, uno espera ciertas conductas. Y un poco test de Rocha evalúa un poco cuál es tu percepción de la autoridad o con el padre, cuál es tu relación con la madre. Es un test bien completo. Más que de personalidad, te entregarte información respecto a cómo es la persona. ¿Ya? Es el test de las manchas. Vamos, ¿ya? Se usa harto en el ámbito clínico. La persona, los test de dibujo, principalmente uno lo que evalúa, por un lado, el trazo, el cómo estamos dibujando. ¿Ya? Y cuando me refiero al trazo, tiene que ver em, con el cómo escribo, el cómo dibujo. Hay personas que cuando dibujan cargan el lápiz, así como lo aprietan en la hoja, ¿cachai? Y eso tiene que ver con contención emocional, ¿cachai? El cómo dibujo, hay gente que es muy perfeccionista, como que dibuja y borra, y dibuja y borra, y dibuja y borra, muy, 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 muy detallista. Y eso también te entrega un tipo de información, ¿ya? Y para no evaluar lo mismo, finalmente algunos test de dibujo, además de evaluar el trazo, la calidad, también algunos datos importantes. Por ejemplo, como cuando dibujas una persona, generalmente uno se basa en la propia imagen para dibujar. O la casa, el árbol y la persona. Esto es la casa la madre, el árbol el padre y la persona es uno mismo. Y según cómo dibuje la relación, los tamaños y las proporciones, es el tipo de relación que tengo yo con mis cuidadores o mis padres. Dale, Pablo, para ningún problema. Ahí lo dejamos registrado en la asistencia. ¿Dale? Luego tenemos pruebas de inteligencia. ¿Ya? Aquí tenemos la Stanford Binet, el WISC, ¿ya? El WIPSI también, perdón, WIPSI, WISC, eh, y la batería de evaluaciones para niños de Kaufman, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Son más bien test de inteligencias, son test que más bien es cuando nosotros se nos presenta un paciente, aplicarlo.
¿ya? Son test bien largos, más o menos, en algunos casos se hacen en una o dos tandas, ¿ya? Porque se recopila bastante información. Y como les decía, es más bien de inteligencia, ¿ya? Que, y que se van complementando con los anteriores, con los proyectivos, ¿ya? ¿Y Y cómo se aplica, finalmente, profe? ¿cómo? ¿Cómo se aplica ese? Por ejemplo, el WISC es un test que tiene alrededor como de 10, consiste como de 10 mini pruebas. Te hacen preguntas de historia general, así como, sí, ya un niño de quinto básico debería manejar esta información genérica de historia, de matemática, de lenguaje, por ejemplo. También en ese test te hacen dibujar figuras. Primero dibujarla copiando y luego dibujarla por memoria. De lo más complejo, de lo más simple a lo más complejo. ¿Cachai? Y también ese test trae hacer figuras en 3D que finalmente son en Lego, ¿ya? Eh, leer un texto, hacer ejercicios matemáticos, eso, recortes creo que también. Es un test súper largo, un test que dura como 4 horas, ¿ya? Y un poco todos apuntan a lo mismo, como evaluar distintos tipos de inteligencia o distintos tipos de fuentes de Es, información, ¿cachai? es muy Bueno y malo. Lo interesante. bueno es que te entregan bastante información. Lo malo, que muchos de estos test son desarrollados afuera, España y Estados Unidos principalmente. Entonces, homologarlos cuesta caleta. Por eso no son tan masivos. ¿Cachai? Porque finalmente, claro, que hacen preguntas respecto de la cultura de España o de la cultura de Estados Unidos, no sé. Finalmente hay que tomar el test, tomar los planes curriculares del Ministerio de Educación y adaptarlos por niveles. ¿Cachai? Por eso no son tan masivos. Ah, ¿Cachai? Sobre todo esto el WISE, el WIPS, que son los más completos. ¿Cachai? Pero tenéis que adaptarlo a la realidad nacional. Yo sé que ese trabajo lo hace mucho la Universidad Católica. Como institución y como escuela de psicología, yo sé que ellos lo trabajan harto. ¿Cachai? Y tienen versiones, pero ellos las tienen las versiones. Hay que pagárselas a ellos. Ellos hicieron ese trabajo. ¿Ya? Y finalmente tenemos los tests o las evaluaciones de escalas de desarrollo. ¿Ya? Como dice aquí, escalas de desarrollo infantil de Kaufman y la evaluación neurofisiológica de la University Radboud Wachinawer, que está ahí en inglés. ¿Dale? ¿Qué pasó aquí? Viste aquí la Olga me lo confirmó, que es carísimo el test, es en la Católica. Claro, porque son test que finalmente la Católica hace una inversión por homologarlo. ¿Cachai? La escala de desarrollo chiquillo finalmente es como lo que decíamos, lo que dice anteriormente. Yo finalmente necesito saber qué tan desarrollado, o sea, desarrollado este niño, esta niña, según su edad. Y ahí hago yo distintas evaluaciones, ¿cachai? Médicas, puedo hacerlas desde el punto de vista de su desarrollo cognitivo, de, de varios puntos de vista, ¿cachai? Por entrevista. Finalmente, nosotros cuando hacemos esta evaluación, chiquillos, uno recaba demasiada, tiene que recabar mucha información, ¿ya? Mucha, porque según el diagnóstico que yo hago, también el tratamiento que yo voy a hacer. Entonces, en algunos casos puede implicar medicar a un niño, ¿ya? O dar un mal tratamiento, acertamos mal. Por eso el diagnóstico es clave aquí. Y a diferencia de los adultos, cuando uno hace una evaluación y quiere hacer un diagnóstico en un niño, generalmente uno hace muchas entrevistas, unas 2 o 3 entrevistas. Es muy común en esa entrevista usar el juego, por ejemplo, juego muy común como estrategia para levantar información, el dibujar, el uso de los colores, ¿ya? El uso de peluches, ¿ya? Como te decía, porque uno necesita levantar información, ¿ya? De repente son solo trastornos del desarrollo y un tema del madurativo, ¿ya? A veces los papás se preocupan un poquito más de la cuenta y es totalmente comprensible. Hoy estamos en la era de la saturación de información. O sea, hay como mucho influencer ahí de Instagram dándote diagnóstico, de repente un poquitito de esa, no sé, un poquito desafortunado lo que hacen de repente algunas personas, ¿ya?
Pero importante cuando hagamos una evaluación seria, generalmente, uno, es costoso, dos, va a requerir mucho análisis, ¿ya? No es como tan a la ligera, este niño es TEA, o este hiperactivo, o este X cosa, ¿vale? Requiere de harto, harto test, harto análisis, harta observación, harta entrevista, ¿vale? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillas? Este fue un módulo relativamente rápido. Dudas, consultas, comentarios. Sí, no, tal vez. Sí, no, ya, chiquillas. Profe, profe, es que estaba buscando yo en mi apunte el trastorno por déficit atencional. Ese yo lo encuentro que es difícil y el trastorno de comportamiento o perturbadores, lo ¿Ya? encuentro que es más difícil que lo otro. Claro, pues Lo encuentro más difícil que para tratar que los otros que están apuntados. sí, sin duda, sin duda, sin duda. Sí, eh, los trastornos de comunicación, por ejemplo, no tienen que ir con concentración, sino más bien de un desarrollo con el Ujú. déficit del lenguaje, pero son súper entrenables. ¿Cachai? Un tartamudeo es súper entrenable, ¿cachai? Se trabaja. Evidentemente, se tiene que trabajar a mayor, a edad más temprana, chiquillos, mucho más fácil va a ser, o mayor grado de éxito va a tener el tratamiento. ¿Cachai? Incluso en los casos autistas. Hay que la gente, no es autista. No, hay famosos actores, músicos que son autistas, ¿cachai? Y que tuvieron un muy buen tratamiento, ¿cachai? Porque de eso es como cualquier enfermedad, chicos, un cáncer, una diabetes, cualquier enfermedad que se detecta a muy temprana edad, o a fases muy iniciales, mejor diagnóstico que tener, porque va a ser más fácil tratarlo. Aquí, en el caso de los niños, de trastornos comunicacionales, del aprendizaje, ¿cachai? Eh, Tratarlos antes es mucho más fácil trabajarlos, ¿cachai? Porque el cerebro es mucho más plástico, ¿cachai? Mucho más flexible. Por último, tenemos por eso decía, y la última oportunidad para hacerlo fácil es la adolescencia. Porque por último, el adolescente va a tener la capacidad de entregarte más información que el propio niño, ¿cachai? En el niño tienes que generar toda una química. O sea, no es fácil ser psicólogo infantil en ese sentido. ¿Dale? Y ahí por eso te digo, en la adolescencia ya tenés una persona que te puede entregar más información. Cerramos el tema por hoy, chiquillas. ¿Dudas, consultas, ningún comentario por ahí? Para ir a Está clarísimo. revisar la asistencia entonces, chiquillas. Vamos acá. Vamos a marcar la asistencia de hoy. Y estamos a 28. Ya, chiquillas, vamos con la asistencia. María Alejandra Álvarez Araya. Presente, profe. Muchas gracias. Claudia Aparicio Gómez. Presente, profe. Muchas gracias. Olga Cáceres Cortés, presente. Presente, profe. Andrea Cáceres Faúndes. Presente. Muchas gracias. Doris Castillo Villalobos. Presente, profe. Muchas gracias. Ana Laura Sidman Enríquez. Fernanda Fernández Rojas. Claudia Fuenzalida Saavedra.
Edith Jiménez Vergara. Presente, profe. Muchas gracias, Edith. Angélica López González. Presente, profe. Muchas gracias. Paloma Madariaga Catalinic. Elizabeth Osorio Campos. Natalie Pino Solís. Presente, profe. Muchas gracias. Jimena Valdebenito Olivares. Presente, profe. Muchas gracias. Y Carmen Vivanco. Ya. Yo voy a revisar la asistencia. Luego, chiquillas, ahí para los que me escribieron por interno en el chat. Dale, que era por ahí la Natalia. Por ahí, si no me equivoco, que avisó, no, Paloma. Vamos a hacer los correcciones. Dale. Yo por mi parte, darles las gracias, chiquillas. Tuve una buena clase, espero que les haya gustado.